entregarlas, ¿vale? Para el fin de semana. No me los hagas sufrir, pobrecito. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Bienvenido al relajo. No, ¿verdad? Buenas tardes, saludos a todos. Saludos. Buenas tardes, profesor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Adri pregunta, te toca a ti de ecología, ¿verdad? Claro que no. Entonces me toca a mí, déjame abrir la presentación. ¿Qué me estás hablando? No, sí me toca a mí, pero pues igual si me echas ahí como mano, también. Ok, claro que sí, tú me vas diciendo igual, y si no al final igual también te robo un ratito. Sí, está bien. O sea, sí, obviamente aquí está, ¿no? Pero, está bien, el suelo es muy extenso. Demasiado. Y a uno siempre se le escapan cosas. Uy, bueno, es que queremos darles tanto. Ajá, y toda la vida se nos escapan cosas, entonces, por eso le digo a la maestra que si ve que Menos que el se me novio, fue, menos el novio. ya quedamos que está, eso sí para que veas, tiene las patas en el hoyo. No, por Dios, que no es que no se te puede escapar. Eso sí para que veas, tiene las dos patas en el hoyo. A cuidarlo, a cuidarlo. Pues bueno, si quieres decirles algo ahorita en lo que la pongo, porque justamente por eso me quejé, de que había como colapsado. Uy, que no te la agarraste. Porque estaba así como rara, entonces si quieres, no sé, comentarles algo mientras, en lo que digamos que jale y ponga la presentación. Okay. Muy bien, chicos, el día de ayer tuvieron su examen, entonces se supone que todos lo debieron de haber subido. Chequé que algunos por ahí me lo subieron tarde. Me llegaron algunos de tus compañeras, pero el tuyo no lo he visto. Déjame, ¿lo pusiste? Con razón. Aunque eso todavía no lo llego a ver, pero lo checo. ¿Pero sí lo subiste? Sí, no lo hagas público. De hecho, no te preocupes, ahorita lo checo, sino lo que la maestra Adri da la clase, lo checo exactamente para ver qué onda. Hubo dos que me faltaron de examen, pero supongo, bueno, eso espero, que me lo subieron juntos, ¿no? O sea, teórico-práctico. Porque, más bien dicho, en el práctico faltaron dos, pero necesito checarlo porque seguramente están en el teórico, lo subieron juntos. Entonces, bueno, hasta ahorita todos lo subieron. Profesora, a mí se me olvidó darle entregar, pero ya lo había subido. Ya hasta en la noche me di cuenta. Por razón, sí, dije, ¿por qué le están entregando hasta esta hora? Sí. Ay, Sí, no. también es lo que vi, dije, o sea, el Qué examen era pedo. ayer. Ok, Sí, entonces pero fueron ustedes dos. Okay. cuando Sí, lo volví a vi. la compu ya me di cuenta que no lo había entregado. Pero ya estaba subido. No sé si les marca la hora en la que se sube el documento. No nos marca la hora en la que se sube, o sea, haz de cuenta que si yo reviso tu entrega y no le dice entregar, solamente me aparece tu archivo, o sea, tu archivo aparece cargado. Lo único que no hiciste fue darle a entregar. Nosotros no nos marca si subiste un archivo o no, solo nos marca que modificaste la entrega. O sea, cuantas veces tú modifiques la entrega, las mismas que el sistema nos va a marcar. Pero nunca nos va a decir, pues el compañero te subió 2 archivos ahorita, pero ¿qué crees que se arrepintió? Y borró uno y subió otro. O sea, eso no nos lo va a decir. Sí, supongo que sube la última, ¿no? Bueno, pone la última Sí, exacto, hora. me ponen la última hora. Claro. Pero No, sí, siempre son todas las horas. de hecho, me desconecté cuando ya lo había subido y le dije que ya lo había subido. Ok, de acuerdo, no, sí, para tenerlos en consideración, porque de hecho solamente ustedes fueron los dos que entregaron a destiempo y yo dije, ¿qué les pasó? Ok, no se preocupen, de todas cualquier cosa, si yo veo que entregan tarde cualquier cosa, luego les mando mensaje para que me justifiquen el porqué, si tienen que ser honestos. Si me dijeron, no, pues la verdad es que lo acabo de acabar, pues ya, les toca a lo mejor un puntito menos. Pero si me dicen algo así como ahorita, pues te lo decir en consideración. Sí, gracias, profesor.
Bueno, pues, de acuerdo, entonces, de nada, cuídense mucho. Les dejo la palabra a la maestra Adri. Les toca el día de hoy la clase, así que disfrútenla mucho. Bueno, creo que no. No, ya voy. Es que les digo que como que no quiere jalar este asunto. Entonces, pero ya, dice que ya lo está haciendo. Dice que ya lo está haciendo. Ya dice que ya está en eso. No lo estamos viendo, pero ok. ¿O quieres que nos pasemos a Zoom? No, o sea, está bien. O sea, digamos que no es Meet, o sea, el problema es mi compu, literal. O sea, mi compu tiene como millones de cosas abiertas. Uy. Y entonces, pues, me está mandando como muy lejos. Pero Sí, ya, dice que ya lo está cargando, entonces ya no debe de tardar en aparecerles ahí. Ahorita les pregunto, cuando me diga que ya lo está visualizando, o sea, que se supone que ya lo están visualizando, les pregunto. Ok, perfecto. A ver. Tengan paciencia, chicos. Tengan paciencia. La paciencia es una virtud. Vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar el día de hoy. Que vamos a ver. Bueno, mientras empezamos, platícame, ¿qué entiendes por edafología? Platícame. Pues, ¿El suelo? ¿Algo del suelo? ¿Qué más, Anthony? no, sí iba a decir eso, que es la composición en cuanto a materia orgánica, me parece, y minerales que tienen determinada área del suelo. Muy bien, ya estás empezando a incluir eso de los minerales, eso me agrada. Efectivamente, ¿no? Vamos a ver qué tiene que ver un poco con creo que se supone que ellas deberían de verlo, confírmenme. ¿Qué? Bueno, ¿cuál fue la pregunta? No, o sea, confírmame si ya ven mi presentación, o sea, se supone que ahí ya se ve. No. Yo veo Solo la dice pantalla presentación. Todo dice presentación. Ya dice la apología. Ok, ya, perfecto, ya. Ok, me agradó el hecho de que mencionaras que trata, obviamente, o que tiene que ver justamente con la parte mineralógica. Vamos a ver que la afología, pues sí, obviamente, como dijo esta Kitsia, sí tiene que ver con el estudio de los suelos, pero un poco retomando lo que dijo tu compañero, pues también tiene que ver con la composición que tienen los suelos. No sé si se acuerdan que la clase de la semana pasada tuvimos una pequeña charla sobre esto de que el suelo oceánico no es suelo oceánico, sino que es más bien como sedimento oceánico. Y esto va asociado justamente a la composición que tiene el suelo. Vamos a ver que la composición es muy específica en cuanto a proporciones. O sea, la proporcionalidad del suelo es muy específica, no así su composición. O sea, la composición mineralógica que va a tener, esa sí va a tener una gran gama de proporciones. Sin embargo, en términos generales, la composición del suelo pues es muy específica y la vamos a checar justamente en estos momentos que vamos a tener juntos de clase. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito de las definiciones. O sea, tú asociaste inmediatamente edafología, suelo, por supuesto, ¿no? Sin embargo, edafología y suelo, evidentemente, tienen definiciones distintas. La edafología es tal cual, como lo dice aquí, una ciencia, terminación logía, para que no se nos olviden nuestras etimologías grecolatinas. Entonces, es una ciencia que se encarga de ver las propiedades, la relación con el crecimiento que tiene el suelo con las plantas, y obviamente muchas personas lo van a asociar también con la producción agrícola. De hecho, la parte edafológica está, pues no sé si bien o mal, pero está muy emparentada con esto del desarrollo agrícola, justamente porque, bueno, el suelo es una de las matrices, o es una de las áreas que se encarga de que la producción se dé de manera adecuada y de manera sana. Entonces, bueno, obviamente teniendo como punto de partida a la edafología, tenemos al suelo. O sea, el suelo, pues vas a encontrar una N cantidad de definiciones de suelo, dependiendo de a qué rama
nos estemos refiriendo. O sea, en el suelo no va a ser lo mismo o sea, más bien un ingeniero civil no va a ver de la misma manera el suelo que un ingeniero agrónomo. Los dos van a ver cosas diferentes y por lo tanto la definición de suelo va a tener una variante. Va a depender mucho del área de estudio que se esté enfocando directamente al suelo. La edafología no tiene nada que ver si la está viendo un agrónomo, un biólogo, un ingeniero en sistemas ambientales, un ingeniero civil, o sea, eso como que no le importa la edafología, o sea, la edafología tal cual es una ciencia. Pero la definición de suelo, pues sí. Nosotros vamos a manejar que es un material mineral no consolidado. No consolidado se refiere a que, bueno, ¿qué pasa cuando agarras el suelo? Todos hemos agarrado suelo, ¿no? ¿Qué le pasa al suelo? ¿Cómo se siente el suelo? Se deshace. Se deshace, ¿no? Se deshace. Bueno, depende. Si está muy, muy seco, pues, ni siquiera tiene consistencia, ¿no? Parece polvo. Entonces, a eso nos vamos a referir nosotros con que es no consolidado. O sea, es un material mineral no consolidado que se va a encontrar sobre la superficie inmediata de la corteza terrestre y que sirve como medio natural para el desarrollo de las plantas terrestres. O sea, esto como que no tenemos mucho pierde. Definitivamente el suelo, una de sus grandes virtudes es justamente el desarrollo de las plantas. El suelo va a ser un producto de la interacción de la roca madre, del clima, de los organismos vivos, que obviamente van a ejercer pues una acción directa sobre este suelo a través del tiempo. Y por supuesto el relieve. Acuérdate que la Tierra, ya lo vimos en fisiografía, tiene muchísimos relieves y cada uno de estos relieves pues no va a ser, digamos que eterno. A lo mejor nosotros no vemos el cambio de manera instantánea porque pues vivimos menos de 100 años, pero los movimientos y los cambios fisiográficos existen a una escala de tiempo mayor, a una escala de tiempo geológico. Entonces, bueno, ninguno de nosotros vivirá para ver cambios muy drásticos en el relieve, pero sabemos que existen gracias a todos los estudios previos que el humano ha realizado. Además de ser un importante medio natural para el desarrollo de plantas, ¿para qué más nos sirve el suelo? ¿Para qué más te sirve el suelo? Para hacer infraestructuras. A ver, primero la compañera y después el compañero. Para hacer infraestructuras. Para hacer infraestructuras, Anthony. Sí, dije para construir lo mismo. Para construir, ok, muy bien, para construir. ¿Para qué más nos sirve el suelo? No es para construir. Pues para extraer materias primas importantes. Traer materias primas importantes, ok, Emilio. ¿Cultivar? ¿Perdón? Para cultivar. Para cultivar, muy bien. ¿Qué más? También puede ser para el ciclo del nitrógeno. Para los ciclos en general biogeoquímicos, ¿no, Marcela? Muy bien, efectivamente. Muy bien, muy bien. Digo, no solo nos limitamos al nitrógeno. Acuérdense que hay varios ciclos biogeoquímicos que se dan a través de la Tierra, ¿no? Es parte del sistema. ¿Para qué más sirve el agua? Digo, el agua. El suelo. Para filtrar. Para filtrar, perdón, me traicionó mi subconsciente. Pero sí, para filtrar efectivamente. Es una matriz muy importante. Obviamente está ligada a todos los ciclos biogeoquímicos, como lo mencioné ahorita con Marcela, pero digamos que con el agua tiene como que es su favorita, es su ciclo favorito. Y le ayuda mucho al ciclo hídrico, le ayuda muchísimo, en el sentido que Pamela nos decía de la filtración. El suelo es un filtrante natural, bueno, es una matriz filtrante natural que ayuda a la absorción de contaminantes. Ustedes de hecho llevan una materia, ¿no? De suelos. ¿Ya la llevaron o la van a llevar? Todavía no. Todavía no. ¿En qué semestre la llevan? Creo que no la llevamos. ¿No la llevan? Ay, no me mientan. Si tienen bueno, aún no la llevan, ¿no? Pero según yo sí la llevaban. Si tienen un laboratorio de suelo. Pero Bueno. creo que es la trayectoria que escojamos, ¿no?
Ah, ok. Bueno, eso también puede Hay ser. suelo, aire y agua. Ah, ok. Muy bien. Qué bueno que me lo aclara. Es que no estoy muy familiarizada con su plan de estudios. O sea, yo les pregunto, pero la verdad sí estoy... Dime, Profesora, Marcela. tenemos una en sexto semestre que se llama Gestión de la Calidad de Suelos y Residuos. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí van a ver un poquito más de esto del suelo. Perfecto, Marcela, gracias. Pues, digamos que esto es como la entradita, ¿no? Nada más son las generalidades del suelo, un poquito sobre su presencia o su conexión con la materia, y vamos a hablar un poco de las problemáticas. Ya de manera más profunda, pues ya dependiendo de al área a la que te vayas a dedicar, te hablarán más o menos del suelo. Bueno, vamos a delimitar los factores que forman los suelos. Vamos a tener material madre, que en este caso el material madre, pues ya lo platicamos de manera muy extensa. Obviamente son las rocas, ¿no? O sea, las rocas van a ser la materia prima para generar, o parte de la materia prima para generar a los suelos. Estas rocas, pues, tienen que estar sometidas a diferentes inclemencias, como el clima, obviamente la temperatura, la humedad, generan un interperismo o meteorización, así lo vimos nosotros en el ciclo de las rocas, pero también se le conoce como interperismo. Vamos a anotarlo aquí. Interperismo. Vamos a encontrar también que dentro de los suelos deben existir forzosamente organismos vivos, o sea, la parte viva, lo que sería, ya sean macroscópicos o microscópicos. Macroscópicos, pues como las lombrices, ¿no? Las lombrices de tierra son organismos macroscópicos asociados al suelo. Y microscópicos, pues podríamos encontrar bacterias, algunos ácaros, que ya son como más, necesito una lupa para verlos, o incluso un microscopio, ¿no? En el caso de las bacterias. El relieve, lo que mencionábamos hace un rato, este movimiento constante que se va a dar a través del tiempo. Bueno, obviamente el tiempo, digo, aquí lo puse como un factor aparte, pero pues es un factor muy importante porque sin el tiempo ninguna de estas se daría, o sea, ninguna de estas interacciones tendría como muchos resultados. El suelo tarda muchos años en generarse, demasiados. De hecho, es una problemática muy extensa alrededor del suelo. Ha sido uno de los recursos menos valorados para su cuidado. Desde tu punto de vista, ¿el suelo es un recurso renovable o un recurso no renovable? No Yo creo renovable que es porque renovable. requiere mucho tiempo, ¿no? ¿No es renovable? No renovable. ¿Es renovable con la composta? Ok. Pues depende, ¿no? Si extraes oro o minerales, pues no. Ok, ok. Ya me estás hablando de extracción. Ah, un compañero obviamente me habló ahí sobre la reposición con la composta, pero la realidad es que aunque la composta nos ayuda mucho, en la composta no nos podría ayudar a recuperar, pues tal cual, miles de millones de hectáreas, ¿no? Como la compañera dijo, si haces extracción de minerales, pues ese suelo sí está muy complicado de recuperar, ese en específico. Es muy complicado. Entonces, de manera general, vamos nosotros a tomar al suelo como un recurso no renovable. Es un recurso no renovable. De manera general lo vamos a tomar de esa manera. Por la cantidad de tiempo y por la complejidad de interacciones que debe tener para generarse de manera natural. Ojo, hablamos de suelos naturales, ¿vale? Hablamos de una formación completamente natural. Porque la composta, pues sí, obviamente forma o ayuda a formar suelos en pequeñas cantidades, pero pues es una formación inducida, no deja de ser un suelo, pues, no le quiero llamar artificial, porque no, o sea, es real, es un suelo real y es funcional además, pero es un suelo inducido, o sea, no es un suelo de formación completamente natural, o sea, como si literal pasaran años y la roquita se deshiciera y pasaran todas las interacciones que estábamos platicando. Y bueno, obviamente este diagrama lo que intenta mencionarte pues es justamente la incidencia de estos factores en la creación de suelo, ¿no? La parte del clima, la
cantidad de precipitación nos va a hablar mucho del tipo de suelo que podemos encontrar en un área. La temperatura a la que se encuentre esa área también nos va a hablar mucho del suelo. Los organismos, fauna y flora, los aspectos químicos o aspectos físicos que puedan incidir dentro del suelo, el relieve, como la altura, la pendiente, la profundidad, y por supuesto el tiempo, o sea, si hablábamos de suelos jóvenes, si hablamos de suelos maduros, si hablábamos de suelos seniles o viejos. Ahí. Esta la vamos a ver, bueno, te la platico de una vez, pero esta tiene que ver mucho con la formación de horizontes. Solamente que todavía no voy a llegar a horizontes. Te lo voy a platicar rápido, pero lo vamos a retomar más adelante. O sea, más adelante se vuelve a repetir esta diapositiva, pensé que la había borrado de aquí, pero vamos a platicarla rápido. El suelo va a tener un diagrama de formación, pues relativamente estructurado, ¿no? O sea, de primera mano hablamos de disgregación mecánica de las rocas, acuérdate esto de que exista y por diferentes medios físicos empiece a deshacerse. Se va a dar la meteorización, que entra dentro de lo que es la fracturación. Bueno, después de la fracturación, que es la disgregación, entra ya la parte de la meteorización o el interperismo, que va a ir disgregando estas rocas. Entramos al área de instalación de los seres vivos. Cuando empiezan a ver las condiciones adecuadas, no es como que los seres vivos se generen de la nada, ellos simplemente van migrando y eventualmente llegan. A los primeros que llegan normalmente son los líquenes, los musgos y algunos microorganismos. Ellos justamente, con la ayuda de sus procesos vitales, sus metabolismos, continúan con la meteorización que se había iniciado por mecanismos inorgánicos. O sea, ya teníamos un interperismo físico o inorgánico y ahora estamos teniendo un interperismo o una meteorización biológica, ¿ya? Que es un poco del principio de la composta con esto del humus de la lombriz. Digo, el humus es el desecho que hacen las lombrices. Además, también influyen los restos vegetales y animales que se van agregando y que obviamente gracias a su ciclo de vida van muriendo y sus restos se ven, pues, tienen que se ven orillados a fermentarse en algunos casos y en otros pues simplemente se pudren y ayudan a enriquecer el sustrato con el contenido químico que tiene cada uno de estos organismos. Y al final pues la mezcla, ¿no? La mezcla de todos los elementos entre sí, con agua y con aire intersticial. De hecho el suelo tiene mucha interacción con el agua y también vamos a observar que tiene interacción con el aire. El suelo necesita de estos dos elementos para poder llamarse suelo. Igual te digo, fue como muy rápido, ahorita lo vamos a retomar cuando lleguemos a la parte de horizontes. ¿Qué importancia tiene el suelo? Tú ya me mencionaste importancias. O sea, de hecho, cuando todos me dijeron que solo era para colocar infraestructuras, iba a decir qué antropocéntrico me pareces. Los suelos, además de obviamente darnos sostén, o sea, de darnos un lugar para hacer nuestros edificios, nuestras casas, lo que sea, pues son parte integral de los ecosistemas gracias a la presencia del intercambio de energía y de materia que se da en los ciclos biogeoquímicos. Obviamente ha afectado la historia de la humanidad en más de una manera, o sea, las personas, en la antigüedad las personas entendían, tal vez no de manera tan exacta como nosotros ahorita lo vas a ver, cómo se da la fertilidad en el suelo, pero sin embargo aprendieron a observar características que les mencionaban o que les daban idea de qué tan fértil era el suelo y allí era donde se colocaban, ¿no? No en balde las buenas civilizaciones, pues están cerca de ríos, número uno, y además están cerca de suelos que tienden a ser muy ricos para poder tener una gran producción de alimentos. Es la fuente principal de producciones de alimentos, por supuesto. Y bueno,
También funcionan para comprender el funcionamiento del planeta, con esto de cómo fluye la energía, cómo se da el intercambio del agua, cómo se da el ciclo de nutrientes, y todo esto llega e impacta de manera directa en la productividad de los ecosistemas. Composición del suelo. Ahora sí, te acuerdas que te había mencionado esto, ¿no? La composición del suelo va justamente a dividirse en dos. Digamos que tienes todo este circulito, digamos que es tu suelo, ¿no? Vamos a dividirlo. Vamos a tener que el suelo está formado por material sólido. El 50% es material sólido. Y el otro 50% va a ser espacio de poros. Aquí te va a mandar o te va a marcar, digamos, entre 40 y 60%, que son segmentos o secciones, pero nosotros nos vamos a quedar en el 50%. O sea, no vamos a irnos a los extremos y vamos a manejar que también el espacio entre los poros es del 50%. Entonces, el suelo de primera mano tiene 50% de material sólido y 50% de espacio entre ese material sólido. Si hablamos propiamente del material sólido, el 45% va a ser formado por minerales. ¿Ve qué tan grande es la proporción mineralógica en el suelo? De ahí la gran variedad y los grandes tipos de suelo que podemos encontrar a través de la República, porque justamente la composición mineralógica va a tener un papel muy importante. La materia orgánica, en este caso te pone como ejemplo las hojas, pero materia orgánica entiéndase pues todo lo que sea orgánico, ¿no? Los animales, las plantas, todo lo que pueda ingresar en ese espacio, pues es el 5%. El 5% va a ser materia orgánica. Eso solamente ubica el material sólido. Si nos movemos al espacio de los poros, igual en este segmento nos vamos a ubicar por la mitad, entonces el aire va a tener una proporción del 25%, ahí vele anotando obviamente, y de agua nos vamos a quedar también exactamente en la mitad con otro 25%. Entonces, si yo te llego a preguntar cuál es la proporción del suelo, pues por supuesto que esto es lo que tendrías que contestarnos de manera puntual, o sea, que está formado por un material sólido y está formado por espacios en los poros, y que parte del material sólido, pues el 45% son de minerales, el 5% de materia orgánica, el 25% del espacio de poros está ocupado por aire y el otro 25% está ocupado por agua, ¿sale? Esta parte se refiere a ocupación, a lo mejor no queda muy claro, pero esto se refiere a ocupación. Esta es la ocupación. ¿Qué ocupa ese espacio entre los poros? Existe el espacio, pero ¿qué hay ahí? Aire y agua, básicamente. En el caso de los sedimentos marinos, que no les llamamos propiamente suelos, tiene que ver justamente con la proporción del aire. O sea, esta proporción es, digámoslo así, inexistente, porque está bajo el agua. Entonces, justamente por faltarle una de estas características que te estoy mencionando, ya no se les pueden llamar suelos. Ya no se les pueden llamar suelos. Porque los sedimentos son mucho más compactos y manejan otro tipo de características. El mismo suelo, si tienes dudas, deténme, deténme. Si tienes dudas, deténme. También, maestros, si quieren agregar algo en lo que voy platicando, también son libres de atropellarme y pues mencionarlo. Bueno, el suelo va a tener justamente una fase sólida, o sea, independientemente del material sólido, el suelo va a tener una fase sólida. Esa fase sólida va a estar integrada por una fracción inorgánica y por una fracción orgánica. O sea, hasta este punto creo que lo puedes asociar, ¿no? Con los mismos porcentajes. La fracción inorgánica tiene partículas minerales procedentes de la meteorización, de ahí proviene todo. Y de acuerdo a la meteorización se va a tener un porcentaje distinto.
Yo te manejé esos porcentajes como muy tajantemente, estos de 45, 5, 25, 25, pero digamos que esa es la composición general, o sea, eso también quiero que te quede claro, esa es la composición general. Pero eso no quiere decir que aplique para pues todos los suelos. Tal como lo dice la fracción inorgánica, dependiendo del tipo de meteorización, pues vamos a encontrar un porcentaje distinto de minerales. Dentro de la fracción orgánica, más o menos ocurre algo similar. Aquí vamos a involucrar la biomasa, los restos de organismos, los productos de reacciones bioquímicas que van a tener pues justamente los organismos, o sea, estos van a derivar en esto. Y por supuesto la reacción que tiene el mismo organismo, pero con el componente mineral. Entonces, estas características van a estar asociadas a la fracción orgánica que se encuentra en la fase sólida de los mismos suelos. Además de la fase, vamos a tener la fase líquida, o sea, hasta aquí tenemos el agua, pues ocupa un espacio en el suelo. Pero digamos que el agua funciona en dos sentidos, o sea, una parte va a ser como transporte, porque el agua casi en todos los lugares funciona de esta manera. En el caso de las zonas y los suelos, tienen un papel muy importante como transporte. Y por supuesto también vamos a tener una característica muy especial del agua hacia el suelo como meteorizador. Erosión hídrica, básicamente. Entonces, el agua o esa fase líquida que se encuentra en el suelo va a tener estas dos principales funciones. Dentro de la fase gaseosa, que es pues, el aire, nos remitimos a la parte del aire, vamos a tener que, por supuesto, y de manera muy obvia, va a ocupar los poros que están libres de agua. Y su composición depende de procesos bioquímicos. Pues justamente como en el suelo hay organismos, pues no todos son anaerobios, ¿eh? Hay muchos organismos aerobios. Por ejemplo, las lombrices son aerobias, aunque obviamente no tienen pulmones, digo, no son pulmonados, su respiración es cutánea, pero aún así respiran oxígeno. Entonces, a esta sección se refiere el depende de los procesos bioquímicos. Con un ejemplo tan sencillo como el de las lombrices, ¿no? Ellos son organismos aerobios que aportan o que restan aire disponible en ese suelo. Y una vez que entendemos, o quiero pensar que todos entendimos la composición del suelo, por favor si no lo entiendes dímelo, vamos a hablar un poco de su estructura. ¿Cómo se estructura el suelo? ¿Cómo lo vamos a estructurar? ¿O cómo lo vamos a observar estructurado? Este por aquí es un PET. Te lo presento, este es un PET, así le llaman, que son agregados del suelo. Como puedes ver, la mayor parte de los PETs pues van a tener materia orgánica, van a tener minerales, en este caso cuarzos, o sea, en el caso de la imagen cuarzos, pero puede ser cualquier mineral, microcolonias de bacterias, aquí nos las están representando, este pues sería un poro, digo, no está de manera per se ahí escrito, pero este sería un poro, este sería otro poro, este sería un poro lleno de agua, y bueno, otros materiales como las arcillas, que pueden estar asociados a los cuarzos y a la materia orgánica. El arreglo entre las partículas de los suelos, pues van a ser predominantes. Van a ser predominantemente macroporos. Pero así como existen los macroporos, también te puedo decir, no, espérate, son predominantemente macroporos. Y justamente esto nos va a dar la estructura de que los agregados, estos PETs, sean de la siguiente forma, sean microagregados o macroagregados. Desde que lo tenía ahí.
puede ser micro, de pequeño, o macro, pues, de grande, ¿no? O sea, los agregados van a poderse ver a simple vista o vamos a tener que necesitar de la lupa para poder darles un vistazo. Y bueno, dentro de los agregados, dentro de la estructura, el agua pues va a ser un actor principal, va a ser uno de los actores principales. El suelo tiene tiene diferentes capacidades para retener el agua. Esto tiene mucho que ver o está muy relacionado con lo de las plantas. ¿A cuántos de ustedes se les mueren las plantas? ¿Ustedes son de los que tocan algo y se muere o sí son buenos en jardinería? A mí se me No. muere todo. Sí, se me mueren. A mí también se me mueren. Las veo y se mueren. ¿Todo se les muere? Bueno, pero sí la riegan, o sea, se les muere porque no saben, o sea, porque no tenemos como las proporciones o se te mueren porque las dejas ahí olvidadas. Se Las me dos mueren cosas. porque no sé, creo que las cuido ahora de más o Creo que no las sé. cuida ahora además. Yo me he dado Ok. cuenta de que generalmente se mueren porque les ponemos mucha agua, que pues lo contrario, ¿no? Que les falte agua. Muy bien, efectivamente, ¿no? ¿Qué más, maestra? Pues de eso que van a tener que considerar la coloración de las hojas para ver qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, si se están tipo pudriendo, o sea, se están poniendo aguadas, es que les están echando mucha agua. Y si se están poniendo tipo quebradizas, es que les están echando muy poca agua. O sea que las ahogamos. ¿Cómo le Las explico que ahogan. ¿Cómo le explico que Las se me ahogan. murió un cactus? Ay, compañera. Bueno, como ustedes pertenecen a mi bando, de que yo también todo lo que toco perece, o las sobrecuidamos o las olvidamos, cualquiera de las dos, estamos como en los dos rangos. Vamos a ver que estas características que la maestra te habló sobre observar a las plantas van a tener justamente una asociación directa con el suelo, tal como Anthony lo mencionó. Pues sí, las ahogamos también, Flor de María, así como entonces las ahogamos, pues sí, sí las ahogamos. Y las ahogamos no porque quieran, o sea, no son malas personas por ahogar a la pobre planta. Pero el suelo que le pongas, o sea, la maceta, el tipo de suelo que le pongas, va a decir mucho de si la planta sobrevivirá o no sobrevivirá, o qué tipo de cuidados debe tener. Vamos a tener que el suelo tiene dos puntos importantes, o sea, la capacidad de campo y el punto de machitez. Esos son como dos conceptos clave. Ahí están abajo, ¿no? Contenido de humedad de un suelo capaz de drenar libremente y condición fisiológica cuando el agua es retenida por el suelo a una tensión de 15 atmósferas y las plantas no compensan la absorción radicular con la evapotranspiración. Te pregunto, lo voy a poner numeritos. La capacidad de campo, según lo que tú creas o deduzcas, ¿cuál de las dos sería? ¿El 1 o el 2? Léele bien ahí. ¿El 2? 2. ¿Quién más? ¿Quién de más? Yo creo que es el 1. Él cree que es el 1. Compañera que me dijo que era el 2, ¿por qué cree que sea ese? O sea, ¿cuál fue su deducción para llegar a considerar que sea capacidad de campo la segunda oración? Por lo que dice del agua que es retenida, está dando como que un valor. Ok, Entonces, ese fue mi punto. muy bien. No, está bien, es el punto, es su deducción. De hecho, por eso les pregunto, ¿cuál fue tu deducción? El compañero que dijo que era el 1, ¿cuál fue tu punto de deducción para que ese fuera el término? Bueno, más bien que el punto de marchitez lo relacioné con el 2 porque, bueno, creo que una planta se marchita cuando le pones mucha agua, ¿no? Ok, sí, bueno, lo que Entonces, mencionábamos, ¿no? Hace un ajá, momento. y pues ahí dice que la evapotranspiración no compensa su absorción, ¿no? Entonces se está saturando de agua.
Muy bien. Aparte también, como dice el enunciado, ¿no? El punto de machetez siento que es una condición y no una capacidad. Y el contenido de humedad sí es una capacidad. Muy bien, chicos, muy bien. Perfecto. Me agrada la forma en la que manejas tus deducciones. No es que estén erróneas, de hecho está bien. A mí me agrada saber cómo es que tú asocias los términos. Y de hecho estuvo bastante acertado, ¿no? El número 1, como Pati me mencionó al final, pues sí, esta es la capacidad, ¿sale? Para que lo asocies en tu anotación o en donde lo estés tú generando, es el contenido de humedad de un suelo después de drenar libremente. O sea, después de que nosotros ahogamos a la planta y que ya le pones el agua de la semana, ¿no? Ya no voy a subir en una semana y le echas como 3 cubetas. Entonces, después de que toda esa agua logra salir, por eso las macetas tienen hoyitos, de que el agua logra salir, lo que le queda es la capacidad que tiene el suelo para absorber esa agua, o sea, para mantenerse húmedo. Y el punto de Marchitez, pues sí, la palabra clave aquí era evapotranspiración. Acuérdate, las plantas respiran y dentro de su respiración también tiene que ver el intercambio de vapor de agua con el ambiente. Entonces el agua queda completamente retenida y la planta no logra terminar de sacar el agua extra por este motivo. Entonces las plantas se van marchitando, se van ahogando lentamente hasta que ni siquiera se ahoga de un día para otro. La maceta y el suelo tienen que ver con eso. También la maceta no tiene caída, no lo va a lograr, ¿verdad? Ok. Vamos a verlo de manera más esquemática. Acuérdate que son los agregados, ¿no? Todos son los PET que mencionábamos un ratito. Cuando el agua está saturada, tú le acabas de echar agua a tu pedacito de suelo. Si lo pudiéramos meter en el centro, pues debería de esta forma, que todos los poros, todo lo que está alrededor de la PET estaría completamente saturado, no habría ningún espacio de aire. Cuando logra drenarse, es muy normal que esos agregados se unan por esta agua se debe adherir a ellos por cohesión. También aquí lo podemos ver de manera más específica, ¿no? Entonces, el agua que queda en este espacio alrededor de empiezan a salir los poros de agua, ya empieza a quedar libre para que el aire pueda hacer su circulación. El punto de machete justamente es ya cuando el agua no logra, sí hay muchos poros, como puedes observar, pero el agua ya no tiene un movimiento, ya no se ve el agua de adhesión, ya no se ve el agua de cocción. De hecho, incluso están como sellados. Cada uno de estos agregados están como sellados. Ya que hablamos justamente de ya el sistema ya está en un punto en el que tal vez se hace un retorno. Si tuviéramos nosotros que verlo en gráficos, podríamos verlo de esta manera. Nuestro suelo o nuestro espacio va a tener, por poner un número, ¿no? 100 gramos de suelo con 40 mililitros de agua. Entonces, fíjate bien, aquí está el espacio sólido y el espacio de los poros. Esto ya sería aquí así como saturado. Capacidad de campo, nuestro mismo sólido, o sea, el sólido se mantiene constante, no va a haber un cambio, pero hay un cambio en la proporción de aire y de agua, que esa es como la proporción ideal, si te acuerdas, que te di de la composición. Entonces es un poco como la proporción ideal. Está el 50% de materia sólida y el otro 50% o 60% va a estar dividido entre agua y aire. Cuando llegamos ahora sí al punto de marchitez, pues es cuando nuestro suelo ya no puede absorber más agua, o sea, ya no tiene la capacidad, aunque tú le sigas echando agua, digamos que estos 10 mililitros ya no van a subir, se van a seguir de manera constante, porque todo lo demás va a seguirse manteniendo con agua. Eso que te mencionaba como de que se sellan los agregados.
Pero bueno, esto ya es un poco el coeficiente higroscópico. Ya estamos hablando de un punto más allá del punto de marchitez, ya cuando el suelo sí definitivamente está perdiendo de manera casi completa su capacidad de absorción, su capacidad para humedecerse. Entonces, creo que estos te quedan, bueno, nos ayudan a imaginarnos qué es lo que pasa y qué es lo que le estás haciendo a tus macetitas. A la compañera que se le murió el cactus, pues esperamos que logre hacer que tenga un cactus Sí, que le no sé qué reviva. pasó. No me cuadra todavía. E inténtelo de nuevo, pero ahora acuérdese de ya no echarle tanta agua. Ok. Además de tener estas capacidades en el agua, vamos a tener agua disponible y agua aprovechable. O sea, nuestro suelo va a tener estas dos características. El agua disponible es la cantidad de agua que existe como diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. O sea, esa agua que tenemos disponible entre las dos, entre estas dos. Y el agua aprovechable es aproximadamente el 75% del agua que tenemos disponible. O sea, que el suelo pueda disponer de ella o que el suelo pueda aprovecharla, va a ser o van a ser cosas distintas. Entonces, agua disponible, cantidad de agua que existe como diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. Y agua aprovechable, aproximadamente el 75% del agua disponible. Por eso es tan importante no sobrepasarnos con la cantidad de agua. Propiedades que influyen en la retención. Obviamente el agua no solamente va a estar, bueno, más bien, el suelo no solamente va a estar asociado a la cantidad de poros. Evidentemente es una característica importante, pero vamos a ver que la textura, los minerales que forman las arcillas, el material orgánico, la materia orgánica que está también asociada, la estructura que pueda tener, porque ahorita te enseñé los PETs, pero vas a ver que estos PETs, cuando ya se empiezan a acoplar, pueden formar otro tipo de estructuras. Y el perfil, pues nos van a dar una idea de qué tanto va a retener el agua a nuestro suelo o no. Aquí te dejo este cuadrito donde menciona la humedad relativa, menciona si es un suelo arcilloso, un suelo franco, un suelo arenoso, y el diámetro de los poros llenos de agua cuando nosotros llevamos a cabo pues el llenado, ¿no? O sea, si nosotros llenamos con 85% de agua a una humedad relativa de 20, pues el 15% se va a quedar, el 5% se va a quedar, el 1% se va a quedar, y esta es la cantidad de poros que se van a llenar de agua. Es la manera en la que podemos leer esta pequeña tabla. Entonces, como puedes ver, la textura va a jugar un papel muy importante también en la retención del agua. Y pues vamos de lleno a hablar de la textura. La textura va a tener vamos a tener tres texturas predominantes. Vamos a tener arenas, que van a estar formadas de cuarzos, de feldespatos, por poner ejemplos. Esto ya no estamos hablando en otro idioma. Sí, ya los conoces. Limos, que van a estar formados de cuarzos, feldespatos y algún silicato secundario. Y arcillas, que estas sí ya tienen silicatos secundarios y materia orgánica. Esto es MO, ¿sale? MO es materia orgánica. Toda la textura va a, estas texturas van a estar organizadas en este triángulo. Este es un triángulo de granulometría. Lo anoto por aquí. De granulometría. Como puedes ver, en cada lado del triángulo viene una arcilla, más bien viene la arcilla, viene el limo y viene la arena. Básicamente nos habla de la proporción que encontramos entre cada uno de estos y obviamente la asociación nos va dando diferentes texturas combinadas. O sea, esto de suelos francos, por ejemplo,
se refiere a estas Fs, ¿no? Y también te coloco este diagrama donde observamos un poco la permeabilidad, o sea, esto lo que sucede con el agua, ¿no? Cuando no es retenida, pues qué tan permeable es, o sea, se queda con el agua necesaria, pero qué tan permeable es para poder drenar el agua sobrante. Vamos a hablar un poquito de este triángulo de aquí. Hay muchas maneras de clasificar el suelo en función del tamaño de las partículas. Hay muchas maneras. Pero acuérdate que tanto las arenas, como los limos, como las arcillas, pues van a tener diferentes tamaños, van a tener diferentes diámetros. Al menos asócialo a las arenitas, a las roquitas, a las luquitas y a las arenitas que vimos, que eso era tal cual para roca sedimentaria, pero en el caso de la textura, pues digo, las arenas y las arcillas te hablan mucho de qué tan grueso va a ser el grano. Entonces la clasificación, al igual que el sistema métrico, va a tener muchos sistemas. Tenemos el sistema internacional, el sistema de la USDA, el sistema europeo y el estudio de suelos de Inglaterra y de Gales. O sea, imagínate qué tan exclusivos se sintieron que tienen su propio estudio de suelos. Entonces nosotros normalmente ocupamos el sistema internacional. O sea, nosotros cuando vemos el triángulo de granulometría, este de por aquí, se refiere a el sistema internacional, donde el suelo pues va a estar generado por gravas, por arenas gruesas, por arenas finas, por limos y por arcillas. Y viene el rango de 2 milímetros de diámetro que debe tener cada una de estas. Como puedes ver, por ejemplo, el sistema europeo, pues ese ya tiene como muchos subtipos, o sea, arenas gruesas, medias finas, limos gruesos, medios finos y arcillas gruesas, medias finas. O sea, básicamente es lo mismo, solamente que en algunos tienen más rangos, o sea, está como más delimitado el rango y en otros no está tan delimitado. Pero siempre la granulometría va a tener que ver con el diámetro en milímetros de los granos que estén ocupando o que estén formando ese suelo. Y bueno, aquí está, una vez más el triangulito, pero ya con menos color. Aquí está el porcentaje, o sea, esta escala que va de 0 a 100 es el porcentaje de arcillas, o sea, porcentaje de partículas de menos de 0.02 milímetros, porcentaje de limos, que son partículas que van de 0.02 a 0.002 milímetros, y porcentajes de arenas, que son milímetros de 2 a 0.02%. Digo 0.2 milímetros. Y bueno, aquí de hecho ya vienen los nombres tal cual de las asociaciones, ¿no? Las arcillas finas, los arcillos limosos, las arcillas gruesas, los arcillos arenosos, los francos arcillosos arenosos, los francos arcillosos limosos, francos limosos, aquí está el franco solito, franco arenoso y la arena tal cual, ¿no? Entonces, la granulometría es muy importante para poder darle una clasificación adecuada a nuestro suelo. O sea, hay muchas maneras de clasificar el suelo, pero una de estas es la granulometría y de hecho nos ayuda a entender los tipos de suelo por funcionalidad. ¿Alguien quería decir algo? Sí, que abrieron el micro. Ok. Influencia de la textura en la fertilidad del suelo. Obviamente, todo este triangulito que acabamos de mencionar va a tener una incidencia directa en la fertilidad. Para saber si un suelo es fértil, tenemos que considerar si el suelo es poroso, o sea, qué tan poroso es, cuál es su capacidad de retención, cuál es su abundancia de elementos nutritivos, cuál es su color, porque el color también nos va a mencionar mucho de la parte mineralógica. Y la capacidad de expansión o contracción que este mismo suelo pueda presentar. Todos estos están asociados a la influencia de la textura. Así estamos, ¿de qué tipo de suelo estamos hablando? De este triángulo.
Y te coloco este pequeño cuadrito, me pareció muy interesante, en el sentido de justamente cómo las texturas, arenoso, franco, arcilloso, que son como las básicas, están relacionadas con la parte hídrica, están relacionadas con el tipo de erosión, o sea, qué tan propensos son a tener una erosión y qué tanta fertilidad pueden en algún momento ofrecernos. Fíjate bien, en relaciones hídricas, pues permeabilidad, almacén de agua, la aireación y el almacén de nutrientes, pues vienen aquí de manera en bajo, alto, medio y pobre o moderada, determinadas. La erosión por viento y por transporte, por agua y por transporte, que tan propensos son a cada uno de estos. Si te das cuenta, los arcillosos son como los que tienen menos probabilidades de erosionarse. Y la fertilidad, ¿no? Que la fertilidad, también las arcillas tienden a ser suelos muy fértiles, tienen un buen potencial de fertilidad y son recomendación, bueno, tienen alta recomendación para el uso de fertilizantes. Entonces, este cuadrito yo te sugiero que te lo te lo aprendas. Puede que venga, puede Profesora, que ¿por qué no. las arcillas sufren menos erosión? Ah, porque están más compactadas, están mucho más compactadas. Acuérdate, ¿te acuerdas cuando vimos bueno, supongo que cuando hicieron su práctica, la maestra les enseñó una roca que se llamaba lutita? ¿Sí les enseñó una Sí. lutita? Ah, ok. Si tú hubieras podido tocar la lutita, incluso yo te lo mencioné en clase, se sienten como crayolas, o sea, literal, como plastilina. Eso quiere decir que tienen un grano muy pequeño y aparte están muy cementadas, están muy juntas. Básicamente es la razón por la que la erosión no les hace mucha acción. Como no hay tantos poros disponibles, el aire y el agua no pueden pasar de manera sencilla. O sea, obviamente sí se van a erosionar, pero les va a costar más trabajo. Esa es la razón. O sea, estos tienen un menor porcentaje de poros. Ah, ok, gracias. Esa es la razón. Tienen menores porcentajes de poros porque los granos que generan a las arcillas son de menor diámetro. Tienen un menor diámetro. Profa, Dígame. yo tengo una duda. Retomando un poco el tema que expuso el profesor Roberto, quisiera saber cuál de estos tres, entre arenoso, franco y arcilloso, cuál de los tres es más propenso ahora sí que a transmitir, no sé cómo se diga la palabra, pero de transferir las ondas de los sismos. ¿Cuál de las tres es la más propensa? Ah, transmisión de sismos. Bueno, los tres transmiten sismos, ¿eh? Pero, bueno, a ver si no la erro. Ahí el doctor Roberto me aviente una roca. No se preocupe. Si equivoco. Pues yo creo, y deduzco por esto de los porcentajes en poros y de la capacidad de retención de agua y eso, que es la transmisión de ondas en arcillosos y, o sea, en los tres se da, o sea, en los tres se tiene que dar la transmisión, no es como que en ninguno no se dé, pero creo que en los arenosos pasa más rápido, justamente por esta cuestión, o sea, yo al menos deduzco que pasan mucho más rápido porque los arenosos tienen un mayor porcentaje de porosidad. Entonces la onda puede llegar a pasar más rápido, mientras que en los arcillosos puede tardarse un poco más. De hecho, creo que el maestro, o no sé si en uno de los videos, mencionaba justamente pues lo del sismo de 2017, o sea, cómo es que se siente aquí, porque pues nosotros estamos básicamente en un en un lago, y la base del lago pues tiende a ser un poco más arcilloso. Entonces,
sería parte de mi deducción, no sé, el doctor si nos puede, digamos que confirmar o desconfirmar un poco No, esto. sí, está bien. De hecho, sí es correcto esa parte. Pero de hecho, en las rocas obviamente más compactadas y depende del grado de saturación y las propiedades elásticas de estas, la onda puede propagarse más rápido o más lento. A eso sí depende, pero sobre todo aquí en la cuenca, en la parte del lago, del Valle de México, las que amplifican las ondas, de cierta manera, son las astillas. Las amplifican. Así sí, tarda un poco obviamente en pasar, pero no disminuye su energía, al contrario, a veces la llegan a amplificar. Y obviamente en una roca más compacta la atenúa un poco, ¿no? Oh, muchas gracias. De nada. De nada. A ver, sí vamos por el mismo camino. Sí. Luego promoción. No se pierdan la próxima clase del jueves de mecánica del suelo con el doctor Roberto. Justamente van a ver gran parte de esto. Sí, una partecita de esto. Jalo. Ok, entonces, bueno, como pueden observar, obviamente las características del suelo, sobre todo la porosidad, la retención de agua, y bueno, una parte importante que no habíamos mencionado, que es la elasticidad o la plasticidad que puede llegar a tener cada uno de los suelos, va a impactar de manera directa, bueno, en este caso, el planteamiento de su compañera con las ondas, pero también va a tener una incidencia directa en la mecánica del suelo, que es justo lo que van a ver con el doctor la siguiente semana. ¿Por qué no es una buena idea de hacer nuestros casas en un barranco? Ok. Estructura. Vamos a hablar de la estructura ahora clásica. La estructura es la unión de partículas orgánicas e inorgánicas del suelo mediante interacciones físico-químicas. Por cada uno de estos que te había mencionado, como se veía, ¿no? Tenía la materia orgánica en el centro, que estaba alrededor del cuarto, que tenía energía. Entonces, cada uno de estos pues se va a ir agregando con otros. El suelo va a poder tener agregaciones naturales, va a poder ser en forma de migajón, que son agregados grandes, pero, o sea, tú agarras el suelo, no se vale tú deshacerlo, ¿no? O sea, tú lo agarras y así como lo vas tomando, el suelo se va deshaciendo. Entonces, si quedan gránulos grandes o quedan agregaciones grandes, podríamos mencionar que son agregaciones en migajón. O sea, pero esas agregaciones no tienen una forma regular. Si la formación es así como el migajón, pero más chiquita, hablaríamos de una formación granular. O sea, ya son más granulares. Vamos a tener subangular en bloques. No sé si te ha tocado que de repente agarras el suelo y sale incluso como si lo hubiéramos cortado, o sea, sale con una forma. Aquí hablábamos de subangulares en bloques o angulares en bloques, o sea, sí puede llegar a salir el suelo de esta manera. O sea, a lo mejor no lo has visto, pues no lo vamos a poder ver, porque luego cuando hacíamos el horizonte del suelo en la práctica lo podías notar, pero ya veremos de qué manera lo podrás observar en algún momento. Prismática. Perdón, Adri, creo que los chicos lo hicieron en recursos naturales, hicieron ese perfil fisiográfico. Bueno, perfil de suelo. Sí, perfecto. Entonces ya más o menos, a lo mejor no viste todas estas estructuras, pero pues más o menos te acuerdas. Muy bien. Prismáticas, pues tal cual, prismas así. Columnares, una columna y un prisma es diferente, ¿sale? En el prisma sí tiene una forma, no sé, como, en este caso dibujé un cubo, ¿no? Una forma prismática cúbica. Las columnares, pues no, literal, solo son columnas. Las laminares, vamos a tener agregaciones disturbadas, o sea, ya cuando nosotros hemos tenido una interacción directa con ese suelo y ya lo disgregamos nosotros, pueden salirnos terrones y pueden salirnos fragmentos. Y bueno, cuando el suelo no tiene agregación, o sea, que no se desmorona, podemos encontrar granos simples, suelos de cementación, que solamente no se deshacen, y suelos masivos. Entonces, como puedes observar, la agregación en los suelos va a tener una variación muy amplia. Esas características sobre todo se ocupan cuando haces caracterización en campo,
Y fíjate que son bastante interesantes de realizar. Yo tuve la oportunidad de realizar varios horizontes de suelo y sí, te ayuda muchísimo sabértela. Todas estas características te ayudan mucho para ya tener un poco más de certeza de qué es lo que estás observando al momento. Y bueno, obviamente los agregados tienen una ordenación y van a tener huecos. O sea, por eso también menciona, o sea, las formas también están asociadas a la cantidad de huecos que pueda llegar a tener cada una de ellas. Estas estructuras... Profesor, ¿me puede regresar tantito? Ya me regresé. Ah. Sí, claro. Ya, muchas gracias. No, de nada. Bueno, este suelo va a tener densidad. Y vamos a tener que el suelo tiene una densidad aparente y una densidad real. La aparente es cuando consideramos, o sea, cuando tenemos nuestra muestra de suelo. De hecho, estas imágenes son como para que lo veamos, ¿no? Cuando tenemos nuestra muestra de suelo y consideramos únicamente los espacios vacíos que va a tener el suelo. O sea, en este caso, todas las partes de color negro. Cuando nosotros hacemos esta contabilidad, pues ya podemos sacar un número que se va a expresar en gramos sobre centímetro cúbico. Fíjate, en este ejemplo obviamente es un número ahí nomás para que veas la diferencia. Tenemos de 0.9 a 1.8, ¿no? Esta es la densidad considerando únicamente los colores de, bueno, la parte de color oscura que serían los poros. Cuando hablamos de una densidad real, vamos a ver que el suelo se consideran las partículas sólidas, en este caso todos los espacios en color blanco, que serían los agregados del suelo. Si nosotros contamos, digamos que el área que va a tener cada uno de estos en nuestra muestra, pues vamos a tener otro tipo de resultados. En este caso, y para que veas la diferencia, pues es de 2.65 gramos sobre centímetro cúbico, lo cual a ojo pues tiene un poco de coherencia porque hay muchos más agregados, o sea, hay más área llena de agregados de manchones blancos que áreas formadas de manchones negros. Entonces, esa es la diferencia entre una densidad real y entre una densidad aparente. En la parte de arriba te coloco un cuadro donde viene la clase textural, esto de arenoso, francos, arcillas, allá. Ya para ese momento, ya cuando vemos textura, ya sabemos que nos referimos a estos rangos, ¿no? Viene la densidad aparente que pueden tener, obviamente puede variar, o sea, esto solamente habla de rangos generales, fíjate bien, de 1.6 a 1.8, en arcillosos de 1 a 1.2, ¿no? Se ve poquito, pero es bastante, o sea, es considerablemente bastante, si notamos que simplemente varía por décimas. Y el porcentaje de porosidad que podríamos encontrar, del 30 al 35, y por ejemplo en arcillosos, pues de 50 a 60, pero pues poros mucho, mucho, mucho más pequeñitos. O sea, no serían del mismo porcentaje que en los arenosos, que serían extensiones más amplias. Entonces la densidad también nos va a poder proveer de información sobre este suelo. O sea, pues obviamente si su densidad aparente es mayor que su densidad real, es probable que este suelo tenga una permeabilidad mayor, o sea, que le pasen más, que pase de manera más rápida el agua, o a lo mejor pueda tener una mayor capacidad de campo. O sea, podríamos colocarlo, asociándolo de esa manera. Porosidad, hemos hablado de poros y de poros y de poros, y obviamente sabemos y entendemos que es un poro, pero pues no los habíamos visto de manera textual o tal cual. Vamos a tener que la porosidad, o sea, el espacio entre los poros, va a considerar tanto el tamaño del poro como la porosidad total en la muestra de agua. El tamaño de los poros, pues es los poros del suelo que suponen tubos cilíndricos de un radio equivalente a R, ¿no? Bueno, nosotros lo vemos aquí en 2D, esto es en 2D, ¿no? Pero este que sería un poro, pues solamente está proyectado, por eso te dice ahí que son tubos cilíndricos, porque van a estar proyectados. Y la porosidad total
que es la relación entre el volumen de los poros y el volumen total del suelo. Así es como nosotros podríamos tratar de encontrar un valor, tal vez, para la porosidad total. Los poros estrechos normalmente retienen agua y no aire. Y los poros grandes, al revés, o sea, retienen aire y no retienen casi agua. Esto se debe mucho a, justamente cuando vimos la parte del agua, a la parte de cohesión, o sea, que el agua se quede por cohesión, o que el agua se quede por adhesión. O sea, está justamente esta sección, ¿no? Agua por adhesión o agua por cohesión. O sea, justamente este punto, o en este punto, es que podemos asociar esto de los puntos, de los poros estrechos y de los poros grandes. Mientras más pequeñitos son, pues el agua sí va a poder ejercer esta característica de cohesión. Mientras más grandes son, pues no. Dígame, ¿qué pasó? Es que, sí sé a lo que se refiere. Y de hecho, la respuesta a eso es bastante interesante, dado que estoy de acuerdo en que dije que era más compacta, pero acuérdate que las arcillas tienen, su granulometría es muy pequeña, ¿no? O sea, son muy pequeñitas en milímetros. Por lo tanto, la cantidad de poros que tengan también va a ser igual de pequeñita. Imagínate que este mismo cuadro tenga como muchas bolitas chiquitas entre sí. Eso quiere decir que entre cada una de estas bolitas también va a haber poritos chiquitos. Y como el tamaño de grano es pequeño y los poros no, seguramente van a ser igual de pequeños, o sea, van a tener más o menos el mismo diámetro, tanto la porosidad como los agregados, por eso menciona que la porosidad es del 50 al 60, o sea, va a tener la misma cantidad de densidad aparente o de densidad real, más bien de densidad aparente como de densidad real. Pero los poros son muy pequeños. Eso quiere decir que los poros de las arcillas van a estar llenas de agua, no van a estar llenos de aire. Por eso te menciono que están compactadas. O sea, no es lo mismo agarrar el suelo arenoso que está lleno de aire, o sea, aunque la porosidad es menor, estos poros son muy grandes. Por eso se deshace. Por eso pasa todo de manera más rápida. En cambio, los arcillosos, aunque puedan tener un porcentaje de porosidad más amplio, porque comparado con la cantidad de bolitas, bueno, de arcillas, va a ser equiparable, los poros van a estar, digámoslo así, sellados con el agua que se va a quedar retenida. Más o menos. O ya te revolví más. ¿Sí? De nada. Entonces, entendemos por qué el porcentaje aquí dice que es amplio, aunque en realidad siguen siendo compactas. Sí. Ok. Es por su tamaño, ¿no? Así resumido. Es por su tamaño. O sea, de hecho, todo se limita a su tamaño. Todo se limita a su tamaño. Pero ahí sí es como más de pensarlo. Por eso le pregunté al compañero si lo hice bolas, o en general a ustedes, chicos, si los hice más bolas con la explicación. Pero simplemente es de ir asociando ideas. Obviamente, aquí, por ejemplo, pues los agregados son de diferente tamaño y son muy grandes. Pero en las arcillas van a ser más pequeños. Y mientras más pequeños son, normalmente son más, tienen formas más homogéneas. O sea, no están tan desproporcionados. Normalmente cuando están más chiquitos van tomando formas más homogéneas. Y por lo tanto los poros se vuelven también más constantes en tamaños. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Si no, no hay problema, lo volvemos a explicar. Y bueno, aquí tenemos un diagrama de las partículas, el agua molecular que vamos a encontrar, el agua capilar, que es la que se va a ir moviendo a través de los poros, el suelo que va a estar saturado, porque va a llegar un punto del suelo en el que pues ya vamos a encontrar agua, nada más, y pues el aire,
el aire que se va a encontrar a través de la porosidad. La porosidad es muy importante, es una característica muy importante dentro del suelo. De hecho, una de las tantas causas por las que el suelo se degrada es por la compactación. La compactación asociada a la ganadería, la compactación asociada a las grandes urbes también, o sea, el poner edificios o poner calles, pues obviamente va compactando el suelo conforme pasa el tiempo. Entonces, al compactarlo, estos poros van desapareciendo. Y el suelo empieza a perder propiedad. O sea, ya no pasa el aire y ya no pasa el agua. Entonces empieza a romperse su propio esquema y deja de ser funcional. Empieza a bajar su fertilidad y deja de ser funcional. Entonces la porosidad es una característica importante. El color del suelo. El color del suelo va a tener una amplia gama, ¿sale? Para que nosotros podamos entender el color hay que considerar su saturación y hay que considerar su claridad. Y obviamente el tono, o sea, el tono que va a tener este suelo. No sé si has visto los cuadros con los que se ve la coloración del suelo. Digo, creo que ya hiciste el horizonte en recursos naturales. ¿Viste el color cuando hiciste ese horizonte? O sea, ¿te hicieron tomar características de color? Creo que sí. Sí, entre más profundo era más claro. Ok. ¿Y les dieron algo para identificar el color? ¿O solamente era así como de qué color lo ves y lo anotas? No, creo que sí nos dieron un cuadrito, una tabla con diferentes. ¿Algo como esto? Ajá, sí. Muy bien. Ok, chicos, pues bueno, el color ya estás adelantado. Estas son las tablas de Moisel, ¿sale? Así se llaman, tablas de Moisel. Y seguramente las que te dieron eran parecidas a estas, a lo mejor hasta te las dieron en digital, porque en físico están caras. En físico sí están caritas. ¿Qué va a considerar nuestro color? Obviamente el espectro dominante de luz, por eso viene sobre todo el rojo, el amarillo rojo y el amarillo, ¿vale? Este es el espectro de luz que nosotros vamos a observar. Vamos a considerar el color, o sea, la cromática del color, si es más intenso o si es menos, o sea, si tiene más intensidad de color o si tiene más intensidad en grises, que es justamente el número que está en la parte de abajo de la tableta de Moisel, porque cuando tú la viste, seguramente viste esto, ¿no? Que tiene números aquí y que tiene números acá. Y cuando tú lo colocaste en tu reporte, supongamos que tú viste este suelo, pues seguramente lo que tú colocaste fue el 4 y el 2 que está aquí abajo. ¿Vale? Seguramente eso fue lo que tú pusiste. Ah, y aparte pusiste digamos que así, el espectro de color, que en este caso es 10YR. Que parece código de quién sabe qué, ¿verdad? Eso es lo que te estoy explicando en lo anterior. Entonces, este 4 medio de 10 Yellow Red, ese YR es de Yellow Red, es justamente el espectro dominante. Ese 2 que estamos viendo aquí abajito es la intensidad, o sea, con qué intensidad se ve nuestro color o con qué intensidad se ve de color grisáceo. Por eso la escala va de 0 a 8. Mientras más cercano del 2 estás en un color neutral, y mientras más cercano estés al 8, es un color más puro, por decirlo así, como más brillante. Y el valor, o sea, el valor, qué tan oscuro o qué tan claro está ese color, que es el otro numerito. Si es muy cercano al blanco, o sea, el 10 es muy blanco, es blanco en general, el 5 sería gris y el 0 sería completamente negro. Pero obviamente hay números entre estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Entonces, eso es lo que tú estás colocando cuando estás revisando la tabla de Moisel. El suelo se revisa húmedo, o sea, no vamos a revisar el suelo seco. El color del suelo seco va a variar con el color del suelo húmedo. Cuando tú tengas que ver el color, lo tienes que humedecer. Y entonces, el día de hoy, dentro de tu brevario cultural, acabas de aprender qué significa cada uno de estos numeritos y por qué son importantes de colocar en los reportes.
porque no todos los suelos se van a ver igual, y el color nos va a hablar mucho de la composición mineral que puede llegar a poseer cada uno de estos suelos. ¿Te queda claro cómo se lee la tabla de Munsell? Sí. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, pues ya ahí sí, una caridad para geología y hidrología, unas tabletas de Munsell físicas, no nos hacen daño, ¿eh? Unas impresiones. Unas impresiones, bueno, aunque sea, ya no nos vamos muy lejos. Ok, vamos a hablar un poco de cómo se asocia el color. Fíjate bien aquí, estos son unos horizontes de suelo. Como recordarás cuando lo hiciste, pues cada horizonte tiene un colorcito. Cada color está asociado a la tabla de Munsell. Y por ejemplo, los suelos que son rojos amarillos normalmente tienen compuestos ferrosos. Los que tienen rojos pueden llegar a tener hematita. Los amarillos pueden tener goetitas. O sea, estos son como ejemplos, ¿no? No quiere decir que todos los rojos tienen hematitas, sino quiere decir que todos los amarillos tienen goetitas. Es el ejemplo como de, mira, pues estoy viendo algo rojo, pues puede tener hierro. Ahí tengo que revisarlo. Tal vez una hematita, pero ya veremos. También las arcillas, los limos y las arenas pues van a tener su propia coloración. O sea, también podemos intentar, o sea, esto no es tan efectivo, pero igual te la puedes aventar. Pues se ve medio rojizo y tiene la estructura así como medio chiclosa, pues a lo mejor es una arcilla. Si te das cuenta, los limos, pues digo, no son identificables con color, porque pues, es café igual que todo lo demás. Y las arenas, ¿no? Que esas normalmente, las arenas usualmente tienden a ser un poco más amarillentas. Pero, pues, yo no me aventaría a decir cuál de estos sería por color. Simplemente es para que veas que también por coloraciones podría llegar a inferir qué tipo de componente tienen. Esto ya lo habíamos mencionado. Y los blancos, ¿no? Los blancos claros, que pueden ser suelos de lixiviación o pueden ser suelos carbonatados. Bueno, el ejemplo más claro de esto pues, es la península de Yucatán, que tiene muchos de estos suelos. Y por eso sus arenas son como muy blancas. El pH en el suelo. El suelo va a tener su propio potencial de hidrógeno. Vamos a ver qué hora es. Me va el tiempo. No debí de haber hecho eso. Bueno, como puedes ver ahí, el pH es una propiedad que tiene influencia directa en el proceso químico. Bueno, tiene influencia directa en los procesos químicos, en la disponibilidad de nutrientes, procesos biológicos y actividad microbiana. Así como tu cuerpo tiene su pH para funcionar, pues el suelo también debe de tener su propio pH para funcionar. Si nosotros llegamos a cambiar el pH del suelo, pues también, al igual que compactarlo, también cambiarle esta característica, pues tiende a generarnos problemas, sobre todo en la fertilidad. O sea, está más asociado a la fertilidad, pero aún así tiene impacto también en otras áreas que el suelo maneja. Normalmente los suelos tienen pHs que varían de 3.5 a 9, más o menos. Aquí igual te lo mencionan, ¿no? La razón por la que no se alcanzan valores extremos de 0 o 14 es porque, pues, los suelos no son una solución verdadera. O sea, aunque tienen agua asociada y aunque tienen aire, o sea, aunque tienen agua asociada, la realidad es que no son una solución, son un agregado, son una solución coloidal. Si le quieres poner nombre de solución, son una solución coloidal. Entonces, a la mayoría de las especies que nosotros cultivamos, pues les favorece el pH entre el 5.5 y el 7.5. Pero pues va a depender mucho de la variedad que estemos nosotros cultivando y pues del lugar en donde lo estemos cultivando. Entonces, aquí igual te pongo una imagen, una pequeña figura, donde se observa la relación del pH
y la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Aquí ves, ¿no? Que va del 5, o sea, viene del 5 al 8, y cómo va variando el porcentaje de fósforo, de nitrógeno, de hierro, de cobre, de zinc, de manganeso, de acuerdo a la variabilidad del pH. Entonces, la composición mineralógica también, de cierta manera, va a tener una incidencia directa en el pH que va a presentar nuestro suelo y, por lo tanto, va a tener una injerencia directa en la fertilidad que va a tener el suelo. Entonces, bueno, todo nos remonta a minerales. Todo nos lleva a minerales, por alguna razón. Te coloco este otro diagrama. Como puedes observar, tenemos como los puntos más extremosos de acidez y alcalinidad. De hecho, si notas, igual la banda de pH empieza desde el 3, que era lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, de que no hay ceros absolutos o 14 absolutos. Y también te marca una clasificación artificial, esa de muy fuerte, fuerte, moderado, ligero, ligero, moderado, moderado, fuerte y muy fuerte. Y algunos ejemplos de suelos asociados. O sea, pHs, por ejemplo, de las turbas, que son más ácidas, suelos minerales de regiones húmedas, suelos minerales de regiones áridas, están justamente en la parte de ligera, moderada y moderada, y de hecho, si te das cuenta, están justamente a partir del pH 5 hasta pH 9. Estos son como los suelos propicios, usualmente, para poder nosotros cultivar. O sea, la mayor parte de las plantas cultivables se dan en este rango. Y bueno, tenemos dentro de la alcalinidad suelos pues también altamente alcalinos, también los presentamos, pero básicamente lo que quiero que notes en este diagrama o en esta figura es toda la sección de suelos de regiones húmedas y áridas que está asociado a los pH, al pH de 5 a 9. Se me pierde mi plumón. Si ven que como que coloreo de manera errónea es porque se me pierde el puntito y no lo veo. Entonces, el pH también, igual ahí ponle, ¿no? Que está asociado directamente a la fertilidad, a la parte fértil del suelo. ¿Vale? ¿Ya te cansaste? Pregunta seria, ¿eh? No. Es pregunta seria. Para, no sé, si quieres ir al baño o algo, te puedo dar unos minutillos. Sí, maestra. Entonces, si quieres, tengo